Vamos a hablar ahora de fantasmas y apariciones en Argentina. Y empezar con el fantasma del Teatro Colón, el famoso Teatro Colón de Buenos Aires. Se dice que el espíritu de una cantante italiana, fallecida en los primeros años del siglo XX, ronda los pasillos subterráneos del teatro. La historia de la copita es una historia real. Hay cosas que no se deben tomar como juegos. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este streaming de terror y de cosas tenebrosas. Sí, estaba mirando, cada vez hay más parientes. ¿Cómo es esto, Y esto es profesor? así, la tía Roberta se sentía muy sola. ¿Esta es la tía Roberta, no era el tatarabuelo de Tito? No, es la tía Roberta. Se Con lo razón. decía a Tito para que no me hinche. Y acá están Anacleta y Cucufata. Que bueno, son unas parientas, unas primitas mías que, bueno, primas abuelas o algo así, no sé cómo se llaman. Uya, Mueve la boca. Sabronoski está mandándole un mensaje. No tengo los permisos para hacer mod, jaja. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. Oh, bueno, no nos hemos percatado de eso. Bueno, Qué mal Dunkel con la maga. profesor. Ahí metió la patita, ¿eh? Acá le están diciendo por cucaracha que... Deje a Cucufata quieta, que después si sale caminando se va a pegar un julepe. Se lo traje para que se vaya adecuando a lo que es ir a un cementerio. ¿Cómo? Claro. Bueno, a este cráneo no le tengo miedo, pero... Bueno, pero ¿de dónde se cree que viene ese cráneo? ¿Cómo? ¿De dónde se cree que salió? ¿Que lo tenían en la ladera guardado? ¿No es una cosa para bromas? Esto no... Ay, hola es PFX. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches. Pensé que era de mentira, profesor. Usted piensa que todo es de mentira hasta que las cosas suceden. Y ya olor no tienen, porque ya los Sí, ya veo, lo limpió como el cráneo de perro. lo contó en el formalice. stream pasado, ¿no es cierto? Exactamente. Hola, soy Maca, dice. Bueno, excelente. Tenebrosas Buenas noches, Maca. ¿Quiénes son? ¿Personajes nuevos? Sí, ¿cómo dijo? ¿Cucufleta? No, ya está mezclando todo. No. Anacleta y Cucufata. Cucufata, No, bueno. a ver si se Bueno, ofenden. profesor. Después usted se come la venganza. Y la si tía se ofende. Roberta, como siempre. de Por costumbre. supuesto, si usted después las ofende y aparece una en su cama, bueno, No arréglese. empiece a asustarme, profesor, bueno. es muy temprano. Y bueno, pero es noche tormentosa, así que. Sí. eh, Anacleta y Cucufleta, unas primas, dice. Cucufata, como Cucufuta, por favor, Selene. Y Por bueno. favor, Cucufata, ¿sí? Bueno, en fin. Tenemos acá un aficionado del cine, acaba de mencionar a Lucio Fulci. Bueno, creo, ya ¿no? lo Sí. considero Miembro, parte ¿sí? de la orden de Sí. Parasomnia por el simple hecho de haber mencionado a un genio del giallo de terror, o sea, espectacular Lucio Fulci, nos encanta. Tenemos algunas reseñas de él y bueno, ya hablaremos en algún espacio o columna así de ciertos de estos directores geniales acá a cargo de Dunkel, que bueno, que justamente es profesor Nos gusta de eso. el cine, claro que sí, por supuesto. No nos llevaron... No la llevaron a la tía de la Plata. Y no. La tía Roberta no. No, la tía Roberta tiene un tema, ¿cómo te podría decir? Tiene un poquito de artrosis, no sé si se nota. Le falta, no puede hablar, pobre. Entonces, se le cayó la mandíbula, la tengo por ahí atrás. No está como para ir a una plaza, María. Ya por ahí para otras cosas, pero para la plaza no. Por ahora estamos esperando que le traiga las galletitas de chocolate a Dunkel. Claro, bueno, Pero esperemos bueno. que sí. Ahí Selena dice, por lado ya digamos Tecti. Sí, ahí empieza a poner Tecti. todos los usuarios en este momento, la orden Parasomnia, todos los que están chateando y viendo este streaming, tienen que anotar Tecti,
y tener sus talismanes, sus amuletos protectores. Ujú. Así me gusta, muy bien, como para estar protegidos. Esa es Sí, la función de esto. claro, recuerden que la palabra esta justamente lo que hace es eso, protegerlos en el momento en que el profesor se pone un poco Cuando complicado con sus energías y que empiezan a aflorar unos colmillitos, algo ahí por la boca que... empezamos a hablar de sí, cosas macabras y bueno, para evitar que estas cosas macabras les hagan alguna visita imprevista, inesperada durante la noche, como me sucedió el otro día, pero claro, y bueno. sientan de pronto que alguien levanta las sábanas y le quiere tirar de los pies. Profesor, eh, entonces ya es hora, ¿no es cierto? Él ya está aquí. Así Bien. que comencemos. Esta noche hablaremos de apariciones y fantasmas célebres en el mundo. Ujú. Así como el Twitch anterior dimos un poco toda la parte teoría de estos temas a lo largo de la historia, hoy lo que vamos a hacer es dar ejemplos concretos, también históricamente hablando, para que ustedes compartan, ¿no es cierto?, que estas cosas han pasado y siguen pasando. Eh, a veces con testigos, a veces sin testigos, pero los fantasmas y apariciones viven haciendo de las suyas. Así que comenzamos con la Dama Blanca, que en Europa tiene múltiples versiones, que es una de las apariciones más universales, que se suelen tener, incluso también tenemos ejemplos acá en América, en Argentina, desde Alemania hasta Francia, Inglaterra, Checoslovaquia. La Dama Blanca suele ser el espíritu de una mujer noble, asesinada, traicionada o muerta de amor. Se aparece vestida de blanco, que es el símbolo de la pureza y de la pena, generalmente en castillos o ruinas antes de una desgracia o muerte en una familia noble. Hay un ejemplo emblemático, la Dama Blanca de los Hohenzollern, que se dice que aún recorre el castillo de Berlín anunciando la muerte de un descendiente real. O sea, cuando aparece es para asustarse porque está presagiando algo malo. El fantasma de Ana Bolena, en Londres, Inglaterra, que fue la segunda esposa de Enrique VIII, que no tuvo mejor idea que decapitarla en 1536. Cuando se cansó de Ana Bolena y quería tener otra esposa, la mandó decapitar. Un tipo práctico. Su espíritu ha sido visto, según crónicas, desde el siglo XVII en la Torre de Londres, portando su cabeza bajo el brazo. A veces se manifiesta también en Bleakenhall, su hogar natal, y la aparición se interpreta como una forma de penitencia o retribución histórica, una víctima del poder patriarcal que regresa a reclamar su memoria. Le sigue el Hotel Stanley en Colorado, en Estados Unidos, que fue inmortalizado por Stephen King porque se inspiró en este hotel para escribir The Shining, El Resplandor. Los huéspedes reportan pasos, risas, apariciones en el salón de baile y los fundadores, Freeland y Flora Stanley, se dice que aún atienden el hotel. Es un fenómeno recurrente y los investigadores paranormales suelen captar grabaciones de voz y luces inexplicables. En este caso, estamos frente a un ejemplo moderno de fantasma residual, una energía repetitiva que reencarna el pasado. Ah, profesor, este hotel eh, me hace acordar a la película justamente, ¿no es cierto?, del Resplandor de Kubrick, basada en la novela de Stephen King. La historia de Exactamente, esta que... exactamente, un Ah, gran director muy talentoso y misterioso se podría decir, ¿no es sí, cierto? claro, por supuesto. Estaba pensando, bueno, es una película fantástica, ¿no es cierto?, de la realización que, y toda la producción, ¿no es cierto?, que tenía uno de los directores que más me gusta y aún así controversial, el director maldito le decimos en algunos lugares,
a Stanley Kubrick. Podríamos decir, personaje muy calculador y metódico y demasiado perfeccionista en esta película, que sí, es cierto. Y la trama, bueno, tiene mucho que ver con fantasmas, ¿no es cierto? El protagonista que se muda con su familia a este hotel para encargarse de su mantenimiento durante la etapa de invierno, que si mal no recuerdo, donde lo cierran al hotel. Exactamente. Entonces, bueno, el objetivo del protagonista era simplemente inspirarse o tener un lugar de descanso para poder escribir su nueva novela. Sin embargo, bueno, empiezan a sucederle Bueno, pero eventos paranormales, ¿no? No la spoileé. Bueno, no la quiero spoilear. Peliculón, claro. Incluso en esa fotito que ven ahora, se está viendo, bueno, el joven protagonista infantil, que realmente está genial, el niño que de pronto observa las gemelas fantasmas, exactamente, que ahí Rapso lo está poniendo genial, la escena, sí, sin duda. Así que es una película como para ver y disfrutar cómo está filmada. Sí. La fotografía que tiene es alucinante y el hotel, bueno, realmente tremendo. Sí. Sí, dicen que hubo algunos incidentes durante el rodaje. ¿Escuchó, profesor? Unos cuantos. Y ahí lo que está viendo es la foto del fantasma real, que se piensa que es de uno de la dueña, ¿va? Sin televisión y sin cerveza me lo pierdo la cabeza, dice Meli. Claro, la referencia de Los Simpsons, por supuesto. Es cine, como dirían los jóvenes, por supuesto. Me atrapaste, es cine, diría también Scorsese, el maestro Scorsese, por supuesto. Muy bien. Clásico, tienen que verla obligatoriamente. Así es, obligatoriamente. Es cierto. Hay películas que hay que verlas obligatoriamente, profesor. No me va a decir que no. Sí, yo desde ya, lo que pasa es que yo no voy a obligar a nadie, pero es aconsejable verla. La actuación de Jack Nicholson es muy, muy buena. Y la hace poco fallecida también Shelley Duvall también. Todos los tres estuvieron, todos los que actuaron ahí, la verdad que lo hicieron muy bien. Es realmente Pobre Shelley le sufrió algunas cosas extrañas del director, como que no le dio el guión, y entonces hay una escena muy famosa en la que ella es perseguida por Nicholson con un arma blanca y no sabía de eso porque no tenía el guión, así que realmente el terror de ella fue real en ese momento. Solo voy a decir eso, pobre Shelley. Lo que hay que hacer para ser actriz, ¿no es cierto? En fin. No esperamos menos para Parasomnia, ¿no es cierto? No, por supuesto. Continuando, sigue Borley Rectory, conocida como la casa más encantada de Inglaterra, que ahí la están viendo. El reverendo Bull la habitó en 1863 y comenzó a oír pasos, golpes y ver apariciones de una monja espectral. El investigador Harry Price documentó los fenómenos en los años 30, hallando mensajes escritos en las paredes. El lugar fue destruido por un incendio en 1939, pero los testigos aseguran que la monja de Borley siguió manifestándose en las ruinas. Así que parece que el fuego no alcanzó. ¿Y eso que dicen que purifica? Según. A una bruja no la purifica. Bueno, no sé. La casa de Winchester, en California, en Estados Unidos, es la que sigue. Construida por Sarah Winchester, el famoso constructor del rifle Winchester, ¿no es cierto?, de armas, heredera del imperio de armas Winchester, que creía estaba maldita por las almas muertas a causa de los rifles con los que su familia se enriqueció. Así que durante décadas la viuda, Sarah, edificó la casa sin cesar, con escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren al vacío, pasillos sin fin, una arquitectura apotropaica, o sea, totalmente loca, para confundir a los espíritus. Aún hoy, los visitantes afirman sentir presencias y voces. ¿Qué le parece si vamos, profesor? ¿Querés ir? Saco pasaje Prefiero mañana. eso a que un cementerio. No lo sé. Esto es una suposición, no es lo una sé. casa icónica, laberíntica. No lo sé, vamos a hablar de finanzas después para ver cómo hacemos. Porque vos querés ir siempre de arriba, así. Le sigue La Llorona, figura
americana, surgida del sincretismo entre los mitos indígenas y la colonización, que es el alma de una mujer que no se sabe si mató o perdió a sus hijos y vaga llorando por los ríos y caminos, y se la oye todo el tiempo gimiendo: ¡ay, mis hijos! Y su aparición anuncia muerte o desgracia. ¿Se lleva las almas de los niños de otras personas, profesor? No lo sé. Pregúntele, si quiere la invocamos y usted le gracias, pregunta no. esta noche. A ver Prefiero que la tía Roberta me prepare galletas de chocolate. De acuerdo. Seguimos con la mansión Raynham Hall, en Norfolk, Inglaterra, donde fue fotografiada en 1936 la famosa Brown Lady. Esa, digamos, silueta Sí, la veo ahí, sí. blanquecina que se ve allí es nada más ni nada menos que Brown Lady, uno de los registros más célebres de la fotografía de fantasmas. Y fue capturada por 2 fotógrafos de Country Life Magazine. Aunque es discutida, la imagen conserva un aura de misterio, porque aquí el fantasma es la prueba visual de lo invisible. Luego vamos a hablar del Palacio de Versalles, que acá estamos viendo una imagen. En 1901, 2 profesoras británicas afirmaron haberse trasladado en el tiempo mientras paseaban por los jardines. Describieron haber visto a María Antonieta, representada allí, y cortesanos vestidos con las ropas que se usaban en el siglo XVIII. El episodio, conocido como el Misterio de Versalles, dio origen a la hipótesis de los time slips, es decir, deslizamientos temporales, apariciones como interferencias entre planos. ¿Como si viniera en otra dimensión, profesor? En otro plano temporal. Luego le sigue el fantasma del Teatro de Madrid, Teatro Real le dicen. Durante una restauración del teatro en los años 1990, los obreros afirmaron escuchar música y voces provenientes del escenario que estaba vacío. Piensan que sería el espíritu de una soprano fallecida trágicamente en el siglo XIX. Así que acá tenemos un caso que conecta el arte y el aura esta del arte con lo espectral. Le sigue el castillo de Edimburgo, uno de los lugares más encantados del mundo. Y obviamente se tomaron de allí cositas como para representarlas en Harry Potter y en tantas películas. Testimonios de un gaitero fantasma, de un tamborilero sin cabeza, prisioneros que se manifiestan en las mazmorras. Durante un experimento de percepción paranormal en 2001, más de la mitad de los participantes reportó sensaciones anómalas coincidentes en el lugar. Es un ejemplo de energía colectiva impregnada en un sitio histórico de dolor y espanto. Así que, Dunkel, ¿te gustaría ir a visitar el castillo de Edimburgo? ¿Cómo? Pero, a ver, por el valor histórico podría ser, pero si hay fantasmas, no. ¿No te querés sacar una foto con el tamborilero, con el gaitero? No, prefiero que la tía Roberta es más amigable. Bueno, Me parece más. vamos a hablar ahora de fantasmas y apariciones en Argentina. Y empezar con el fantasma del Teatro Colón, el famoso Teatro Colón de Buenos Aires. Se dice que el espíritu de una cantante italiana, fallecida en los primeros años del siglo XX, ronda los pasillos subterráneos del teatro. Técnicos y personal de mantenimiento afirman haber escuchado vocalizaciones líricas en salas vacías, especialmente en horas nocturnas. Y acá tienen otro vínculo entre el arte y su trascendencia. Le sigue el Palacio de Aguas Corrientes, también acá en Buenos Aires, un edificio majestuoso con una historia enigmática. En su interior, custodios relatan luces encendiéndose solas y pasos en galerías cerradas. Se rumorea que un ingeniero falleció durante su construcción y aún recorre el lugar revisando planos invisibles.
un caso clásico de fantasma residual laboral. Espero ¿Seguía que trabajando luego de fallecido, profesor? muchos fantasmas no se dan cuenta que están muertos y quieren seguir haciendo lo que hacían en vida. Y acá vemos la imagen de la estación de subte A, la estación Alberti, clausurada parcialmente. Ah, sí. Los trabajadores del subte reportan aún hoy apariciones de una mujer vestida de blanco observando desde los túneles. Este mito urbano afirma que fue una pasajera atropellada en los años 1920. Fenómeno recurrente del espíritu de tránsito. Un alma que quedó atrapada en un espacio intermedio. El Hotel Edén, en La Falda, Córdoba, fundado a fines del siglo XIX por inmigrantes alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial fue señalado por sus simpatías nazis. Hoy en ruinas es escenario de apariciones de huéspedes antiguos, pasos, música y sombras. Los guías locales afirman que algunas habitaciones mantienen presencias identificables en registros electromagnéticos. No querrá ir ahí, profesor, ¿no es cierto? Bueno, nos queda cerca Córdoba, La Falda, aparte Sí, es lindo el bueno. lugar, bueno. Pero sí vamos a ir a esto que voy a decir ahora, que es el fantasma del cementerio de la Recoleta, No. sitio de innumerables leyendas. La más famosa es la de Rufina Cambaceres, la joven enterrada viva en 1902. Se dice que su espíritu aún deambula por las avenidas de mármol. Otro relato habla de David Alleno, cuidador del cementerio, que se suicidó tras encargar su propia tumba. Su espectro suena con las llaves del portón al amanecer. Así que, Dunkel, ¿estás listo para ir al cementerio de Recoleta? Oh, Dios. Otra vez con el cementerio de la Recoleta. Y con las tumbas, y que el nicho, y que el muerto está en el nicho, y que de noche grita, y que... ¿por qué mejor no vamos a, no sé, un parque de diversiones? Bueno, el Little Park Bueno, ya no, tiene su propia leyenda. no me refiero a Little Park. Podemos eso. hacer que nos prendan un ratito el tren fantasma para llevarlo. Bueno, el tren fantasma me gusta, pero no el de Little Park, profesor. Bueno, ¿Qué pasaba con las energías en los años 20? Muchas apariciones. ¿Es verdad? ¿Qué dicen? ¿Nunca el poner? es cierto, Rapso. ¿Podría usted hacer una investigación sobre eso y nos puede mandar? Momento para poder anunciar la novedad del mail Sí, es de verdad. la orden de parasomnia. Es cierto. Sí, orden de parasomnia. Ahí está, gracias. Ahí está, Abri. gracias, Abri. @gmail.com. Ese es un mail donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, contarnos también sus experiencias, enviarnos historias, sucesos paranormales que les sucedan, que les hayan sucedido. Así que bueno, ahí tienen una vía de comunicación con nosotros para eso mismo. Ahí, Bueno, y continuando, ahí está, ahí se ve el sarcófago de esta niña, de Rufina. Y pasamos a la Casa del Terror en la ciudad de La Plata. Una vivienda en las calles entre 5 y 53, célebre por los testimonios de golpes, sombras, movimiento de objetos. Vecinos y expropietarios declararon fenómenos inexplicables y la prensa local en los años 80 la denominó la casa más embrujada de la Argentina. O sea, un ejemplo típico de poltergeist doméstico. si fuese una sala de escape me gustaría, pero así, si es real, no. Entonces usted no está compartiendo el gusto por el terror, que es una sala de escape. Bueno, un poquito, pero de sala lejos, de profesor. escape, por favor. Seguimos con el Sanatorio Durán, en Sierra de la Ventana, un antiguo hospital de tuberculosos que hoy está abandonado. Investigadores paranormales registran aún hoy voces, fotografías con siluetas, luces que flotan. El ambiente está cargado de enfermedad y muerte y refuerza la teoría de impregnación energética que decíamos la vez anterior. En la tradición local se lo considera un umbral entre planos, el plano de los vivos y el de los muertos. El fantasma del tren en Rosario, Santa Fe,
una leyenda ferroviaria que data del año 1940. Maquinistas afirmaron ver un tren sin luces ni maquinista cruzar estaciones clausuradas. Se lo asocia al accidente del convoy 382 que descarriló con bastantes víctimas. El fenómeno persiste como una aparición colectiva de tipo mecánica, similar a los trenes fantasma de Escocia. La ruta de las ánimas, carreteras rurales entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, donde los viajeros aseguran ver procesiones luminosas o figuras errantes. Posible herencia del mito guaraní de las almas que cruzan el monte. Se relaciona con los fuegos fatuos y con la creencia de que los muertos acompañan los caminos en la noche de tormenta. Esto me recuerda varias historias, profesor, que me has contado, que hemos escuchado, que de hecho tenemos publicadas también en nuestro canal, ¿no es cierto? Como, bueno, la última me hace acordar a la Santa Compañía, la Dama de Blanco, la de Camioneros, Haciendo Dedo, y la Luz Mala también, incluso esto de los fuegos fatuos, ¿no es cierto? Así es, y algunas de estas historias han trascendido durante generaciones y se repiten y se vuelven hasta mitos o leyendas populares, pero bueno, muchas de ellas evidentemente están originadas en algún hecho concreto y serio. El Palacio de San José en Entre Ríos es otro lugar que entra en esta lista. Fue la antigua residencia de Justo José de Urquiza, el lugar donde aparte fue asesinado horrendamente, y se afirma que su espíritu aún transita los corredores de la casa, especialmente en la fecha de su asesinato en el año 1870. Los guías turísticos reportan sensaciones de frío repentino, aromas antiguos y sombras humanas. Este sería un ejemplo clásico de fantasma histórico con conciencia del lugar. Resumiendo un poco, según la orden de parasomnia, podemos clasificar a estas apariciones según su naturaleza esotérica, como fantasmas residuales, ecos energéticos del pasado, como el Teatro Colón, el Hotel Edén, fantasmas conscientes, entidades que interactúan o buscan algún tipo de redención, como Rufina Cambaceres, apariciones protectoras o familiares, espíritus que guían o advierten, como la Dama Blanca, Palacio de San José, proyecciones psíquicas, manifestaciones del inconsciente colectivo, como las rutas argentinas, ¿sí? Entidades atrapadas entre mundos, espíritus que no reconocen su muerte, como el Sanatorio Durán, como el Subte A. La cuestión es que el misterio persiste, el estudio de los fantasmas, desde las tumbas de Tebas hasta las mansiones victorianas, desde los ritos chamánicos hasta las cámaras infrarrojas, revela una constante. La humanidad se niega a aceptar que la muerte sea el fin. El fantasma es la forma que adopta esa negación, pero también una puerta hacia una comprensión más profunda del ser. Y hasta acá llegó la charla de los fantasmas. Sí, es interesante. Creo que prefiero los fantasmas a lo que está diciendo Selene. Dice, tema favorito de Dunker, cementerios y líquidos. No, definitivamente no. Bueno, ya estoy un poquito más tranquilo de que habla de fantasmas y de lugares que no son solamente cementerios, profesor. Bueno, así se tranquiliza un poquito más. Todo bien con Anacleta, pero... Pero es hermosa. Pero no me va a decir. Pero es muy pequeño este cráneo, profesor. Bueno, era chiquita. No hay edad para la muerte, Dunkel. Me extraña que usted pregunte esas cosas. Y sí, quiere decir que le caíste bien, ¿eh? Yo no sé si la gente querrá le gustará escuchar una historia de mi adolescencia. ¿Su adolescencia?
Sí, una historia de terror que se llama La Copita, se llama. Sucedían muchas cosas adolescentes, profesor. O de preadolescente, de niños, que lo del cráneo del perro, que lo de la medium, que... Es que yo no estaba todo el día comiendo galletitas de chocolate como usted. Eh, Profesor. la historia de La Copita es una historia real, está basada en hechos reales y lo que yo intento a veces con las historias es dar a conocer una serie de eventos. ¿Para qué? Para que la audiencia conozca el trasfondo de todo esto, ¿m? Y también sepa que hay cosas que no se deben tomar como juegos. Cuando se refiere justamente a este juego de la copita, no es ningún juego, es una invocación, que yo no voy a decir cómo se hace, con la cual se busca que en el interior de la copa quede atrapado un espíritu, una energía, y que esa energía responda las preguntas que los que están en la mesa le hagan. ¿Mm? La verdad que cuando uno realiza esa invocación, no sabe qué es lo que se mete allí y qué efecto va a tener sobre los participantes. Por eso a veces, cuando uno escucha gente que participó y que vio un caso de mediumnidad o algún tipo de sesión que intentaba contactar con cosas desconocidas, por ahí de pronto se contactó con algo que se tornó inmanejable y que o simplemente les pegó un susto de aquellos, o que terminó con alguna consecuencia compleja, como en el relato de la medium que les hice, que bueno, que lo pueden ver también en los videos, y que bueno, la verdad que no hay que invocar lo que uno no conoce. Así que, y justamente este juego de la copita, esta historia que les voy a contar, sirve para también mostrarles que hay cositas con las cuales no se debe jugar. Esta historia transcurrió ya hace muchos años, cuando junto con 4 amigos adolescentes habíamos ido a pasar un fin de semana a una quinta que un padre de ellos tenía cerca de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Una quinta es porque en esa época era todo campo y había algunas casas quintas muy alejadas unas de otras. Y todo comenzó cuando, luego de cenar, charlando entre todos, a ver qué hacíamos de noche en una quinta, todo oscuro, en silencio total, no había televisión. Surgió la idea de realizar una sesión del juego de la copita, que en esa época ya estaba de moda, hace bastante, y que es nada más ni nada menos que una variación de la tabla Ouija. No todos los compañeros estaban de acuerdo en realizar este juego, pero bueno, uno de ellos, muy cercano mío, que se llamaba Miguel, se negó rotundamente. Y él dijo: yo me voy a dormir, ustedes diviértanse, yo estas cosas a mí no me interesan, y a otra cosa. Así que un rato después empezamos con el juego, donde preparamos, no tan prolijamente como se ve en la imagen, una serie de papelitos con números, letras, preguntas, o sea, un sí, un no. Y en medio de ese tablero improvisado pusimos una copa de vidrio invertida, y luego de realizar una serie de movimientos y de invocaciones, que es lo que no voy a nombrar, quedaba lista para comenzar con el juego.
Entonces comenzamos a realizar preguntas muy sencillas. Primero sobre si había algún ente o espíritu acompañándonos, que estuviera dentro ya de la copita. Si de ser así, podía decirnos su nombre, quién era. A lo que la copita respondía primero con pequeños movimientos. ¿Y cómo se hacían los movimientos? Y bueno, porque todos teníamos un dedito puesto en lo que es la base de la copa que estaba invertida, y la copa se movía, se empezaba a mover, se movía sola. Esos movimientos de pronto se fueron transformando en movidas cada vez más precisas, a tal punto que, bueno, no solo nos dijo su nombre esta presencia, sino que agregó que se trataba de alguien directamente emparentado con uno de nosotros. Entonces nos comenzamos a mirar todos con intriga, y en un momento determinado la copita nos indicó que esa presencia era el hermano de Miguel, quien se había ido a dormir. Gran sorpresa nos causó a todos, porque sabíamos que Miguel no tenía ningún hermano, con lo cual ya empezamos a dudar del juego y de lo que parecía una simple broma. Sin embargo, a fin de confirmar los datos, uno de nosotros tuvo la idea de vayamos a preguntarle a Miguel. Entonces fuimos todos juntos a despertar a Miguel, que un poco quejoso accedió a venir con nosotros hasta la mesa, porque le decíamos, por favor, vení a la mesa, hay algo que queremos que veas, por favor. Bueno. Y entonces le comentamos lo que había pasado, que nosotros sabíamos que él no tenía hermanos, pero que la presencia que se había revelado en la copita afirmaba ser el hermano de Miguel. En ese momento, el rostro de Miguel se transfiguró. Su rostro palideció, sus ojos casi desorbitados nos miraron con enorme temor, y entonces nos dijo, hay algo que nunca les conté. Yo tuve un hermano, pero falleció cuando tenía 6 meses. Se trata de algo que mi familia ocultó y que siempre hemos tratado de olvidar. Dicho esto, se levantó y regresó a la cama. Todo el resto nos miramos bastante asombrados y sin decir una palabra, guardamos la copita, tiramos los papelitos y nos fuimos a dormir. Terrible, sí, fue una experiencia. Sin duda, fue una experiencia terrible. Y tuve otra experiencia parecida, no sé si contarla. ¿Y si esto funcionaría? ¿Por qué no se la pone de sombrero la copita? Le queda linda, ahí está, ¿ves? Parece el gnomo con copita. No quiero invocar fantasmas. Bueno, por ahí pasa que la tía Roberta no me trae galleta de chocolate. Y bueno, ¿No pero la tía invocar? Roberta... ¿Con el vaso servirá? Déjela tranquila, que después cuando aparece usted sale corriendo del susto. Te puedo contar otra cosa muy breve que me pasó. Resulta que en mis años mozos, en el colegio secundario, sonó viejo eso, Más años mozo, profesor. Bueno, me salió. Faltó decir cuando yo era un purrete, más o menos. Bueno, usted sabe también, miren la cosa que dice. Usted me la enseñó Tito. Usted leyó de Pebete también. No, me la enseñó Tito eso. Sí, ahora esta noche va a tener que cuidar a los trititos. No, ya dijo que los está cuidando él y después llorando. le toca a usted. Están que quieren tomar mamadera. Bueno, la cuestión es que habíamos ido a una reunión a casa de un compañero que nos invitó a 3 o 4 amigos que compartíamos muchísimo el amor por la lectura, nos encantaba leer y no hacíamos más que recomendarnos libros, títulos de historias, especialmente, muy particularmente todas historias de misterio, de terror, desde Edgar Allan Poe, pero la traducción de Julio Cortázar, que es la mejor.
pasando por Howard Phillips Lovecraft, y bueno, obviamente cuentos de Bioy Casares, de Borges. Era una maravilla intercambiar información de esas cosas, pero esa noche en particular había ido un profesor que en esa época nos daba clases de latín y que sabía mucho de esoterismo. A Rapso le Sí, le encanta gustó Lovecraft. Lovecraft, Bueno, sí. yo tengo la obra completa de Lovecraft y la debo haber leído 2 veces toda entera. La cuestión es que el profesor nos pregunta si queremos hacer una sesión. Y obviamente que había algunos que estaban de acuerdo y otros que no. En medio de todo eso, cuando quería hacer los preparativos, dijo un par de cosas y yo decidí irme. Y serían como la 1 de la mañana que yo me volví a mi casa caminando y todo el tiempo sentía que alguien atrás me estaba observando, que alguien me seguía. Tenía esa sensación. Sumado a esto, llego a mi casa y cuando voy a abrir la puerta de calle, la puerta estaba entreabierta. Mis padres no estaban. Yo sabía que habían salido, que habían ido a un cumpleaños a Capital, y me preguntaba cómo la puerta está entreabierta, y se me ocurre abrir la puerta y me asomo y la veo a nuestra perra, que se llamaba Daisy, una dálmata, que estaba sentada al lado de la puerta temblando. O sea, yo cuento lo que me ocurrió. Las explicaciones no las tengo ni las quiero tener. La cuestión es que a todo esto el tiempo iba pasando, entré, cerré la puerta con llave, me voy a mi dormitorio a acostarme. Cuando me voy a acostar, la perra se mete en mi cama, temblando, absolutamente muerta de miedo. Yo la quería sacar y no podía. Y casi a las 2 de la mañana empieza a sonar el teléfono. En esa época no existían los celulares, era un teléfono de campanilla. Así que fui hasta el lugar donde estaba el teléfono, porque 2 de la mañana sonaba el teléfono. Lo primero que pensé es que le podía haber pasado algo a mis padres, Y claro, sí. que habían ido a Capital con el auto. Cuando levanto el teléfono, resulta que se sentía como una especie de chicharra, pero que me lastimaba el oído. Así que colgué y suena de vuelta el teléfono. Y bueno, ya levanto y otra vez la misma chicharra. Así que colgué el teléfono, volví a la pieza. La perra ya había salido de la cama, como que se había calmado un poco. Y la verdad que fue toda una sensación tan desagradable el hecho de sentir que había algo dentro de la casa que estaba dando vueltas, algo que me había seguido, que no sé si se había ¿Que se metió con metido, usted, dice? o yo tenía 17 años, así que, y no conocía nada de todo este tema de ocultismo y todo. No tenía las herramientas del Grimorio, profesor. No, para nada, y la verdad que un susto de aquellos. Y eso que la sesión apenas simplemente se la comentó y el profesor empezó a hacer algunas cosas y yo me levanté y me fui. Así que ¿No le comentaron qué sucedió esa noche? ¿Después? ¿En otro momento? lo único que sé, porque al otro día temprano llamé a mis compañeros, estaban todos bien. Creo que uno de ellos también había vuelto a la casa y bastante asustado. Pero son cosas que suceden. Otros amigos habían después hecho algo parecido y habían jugado a la copita
y les habían entrado en contacto con una entidad que les dijo cómo se llamaba, que estaba enterrado en un cementerio, les dijo dónde estaba la tumba. Obviamente que ninguno iba a ir a comprobar ni corroborar nada, pero cuando terminó la sesión no podían volver a sus casas, tenían miedo, o sea, salían a la puerta y volvían a entrar. Así que bueno, espero que les haya gustado el relato este de la copita. Sí, bastante bueno. Tenebroso, la verdad. Así que no jueguen a la copita. Recomendación del profesor y mía también. No hay que jugar con lo desconocido y punto. Ya está, es simplemente eso. Me hizo acordar a una peli de terror, profesor. Que en realidad son 3 cuentos en uno. Una peli de su época, seguramente le debe gustar. La peli es Black Sabbath, o vendría a ser como Las 3 caras de la maldad. Y ya que antes Santiago había mencionado a Fulci, bueno, también es italiano, en este caso es Mario Bava. Mario Bava, quien dirige esta película del 63, si no me equivoco. Y tiene 3 relatos de terror. Presentados nada más ni nada menos por Boris Karloff. Sí, que trabaja Boris Karloff, hay películas. Que si bien ya está grande, incluso participa en una de las uno historias, de los cuentos, el Burdalac. El Burdalac, sí. La primera era la del teléfono, que también involucra un llamado telefónico, pero bueno, es otro tipo de historia. Y la última historia justamente sobre una medium que fallece. Y es muy interesante y bastante macabra. A mí me dio miedito, profesor. La gota de agua. Sí, La gota de agua. Maravilloso, maravilloso. Muy recomendable. ¿De ahí se inspiró Ozzy? Sí. No exactamente, me parece, pero no sé. Ya no le podés preguntar tampoco. Claro, por las dudas, no lo nombres, a ver si se te aparece. Claro, no lo invoquen tampoco en una copita, ¿no? Claro. Porque él andaba en todas esas cosas. Sí. Así que suscríbanse a YouTube, a nuestras redes. Dennos un like. Ayúdennos con eso, comentando los videos. Todo comentario suma. Recuerden enviar las historias ahí al mail, que es ordendeparazomnia@gmail.com. Lo tienen ahí anclado también para poder escribirnos por ahí. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches.